Jeremías capítulo 3. Profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermanos, junto con otros contemporáneos de él, como Habacuc o Sofonías, si no me equivoco, Ezequiel también y Daniel, fueron profetas en aquella época. El asunto era que el reino, ya estaba dividido. Los descendientes de Salomón dividieron el reino y a causa de eso Dios trajo juicio, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Así es que Jeremías, profetizó en aquella época. ¿Y por qué es interesante su vida, hermanos? ¿Por qué es importante leer? Porque yo creo, hermanos, que los tiempos de Jeremías son muy similares a nuestros tiempos. Ya hemos visto bastante acerca de eso, y hemos llegado hasta el capítulo 3. Vamos a estudiar, por favor. Yo creo que nada más voy a leer, déjeme ver cómo están mis notas aquí, hasta el versículo 14, a ver si llegamos hasta ahí, que lo dudo, pero déjenme leerles desde el versículo 1 hasta el verso 14. Dice así, Jeremías 3:1. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, ¿no te haré caer mi ira sobre ti? Porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad
Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Vamos a parar ahí, hermanos, porque no creo que voy a llegar hasta ahí. El contexto, la idea, el sentido de lo cual está hablando aquí el profeta Jeremías, es de que Judá había seguido los mismos pasos de Israel. Israel, las 10 tribus que fueron a establecerse al norte, o se establecieron ya en el norte, ellos se habían apartado de Dios, habían adoptado tradiciones, costumbres de ciudades paganas. Israel siempre trató, hermanos, de ser igual a una civilización de aquella época, ¿verdad? Ellos miraban Egipto y como hoy en día se miran estas civilizaciones de nuestros tiempos, Estados Unidos, por ejemplo, que tiene la tecnología más reciente, ¿verdad? Todas las naciones quieren ser como Estados Unidos, ¿verdad? En cuestión de armamento, de inteligencia y de tantas cosas, prosperidad. Y Israel, hermanos, Israel siempre tuvo eso en su corazón, siempre. Cuando me refiero a Israel, me refiero a los judíos, que cuando se dividieron las 12 tribus, 10 se establecieron en el norte, como le dije, y esa era la gente más rebelde ante Dios. Estaban cansados de Dios. Ellos querían ser como otras naciones. ¿Se acuerdan ustedes, nada más para darles un ejemplo, cómo era su actitud de ellos hacia Dios? ¿Se acuerdan que en el libro de Samuel, los primeros capítulos, hasta el capítulo 8 de Primera de Samuel, la Biblia nos dice que el pueblo pidió un rey? Pidió un rey. Por primera vez en la historia de Israel, ellos estaban pidiendo un hombre que los gobernara. Y Dios se molestó con ellos. En aquel entonces el profeta era Samuel, quien su madre era Ana, y tenemos la historia, la conocemos, ¿verdad? Que Samuel se crió desde pequeñito en el templo de Jehová. Ahora, la Biblia dice que Samuel era un hombre muy recto y Dios gobernaba al pueblo a través del rey, pero a través también del profeta o del juez, porque ellos eran la voz de Dios. El rey se encargaba de erigir las leyes civiles, pero el profeta se encargaba de que el rey no se desviara, o sea, que viviera conforme a la voluntad de Dios y que gobernara conforme a la voluntad de Dios. En aquella época el profeta tenía un alto reconocimiento, era un hombre de mucha dignidad y el rey lo sabía. Pero lo que quiero que vean ustedes, queridos hermanos, porque aquí hay una lección que nosotros debemos de aprender, hermanos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Les estoy diciendo que las 10 tribus que se quedaron en el norte, ellos tenían una actitud hacia Dios de fastidio. ¿Eso qué simboliza? ¿Eso qué representa? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Lo que representa, o lo que simboliza, creo yo, es la carnalidad que todavía nosotros seguimos teniendo dentro de nosotros, o sea, viviendo con nosotros. Hermanos, el día que el Espíritu Santo entró a vivir en nosotros, el día que le dijimos a Cristo Jesús que fuera nuestro Salvador y que perdonara todos nuestros pecados, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, ¿cierto? Pero eso no quiere decir, por ninguna razón, quiere decir que nosotros ya no vamos a pecar, ya no tenemos malos pensamientos, ya no nos portamos mal, ya no tenemos malas ideas, ya no hacemos cosas erróneas. No, seguimos viviendo
pero ahora con estas dos naturalezas. La naturaleza que siempre ha estado con nosotros desde que nacimos, que es la naturaleza que está inclinada al pecado, que esa siempre se va a quedar con nosotros, hermanos, hasta el último día de nuestras vidas. Por eso Efesios capítulo 6 dice que tenemos una lucha, pero nuestra lucha no es contra una persona. No es entre nosotros. La lucha es en contra del pecado, porque mi carne, mi ser, más bien mi carne, perdón, no mi ser, pero mi carne está vendida, según el apóstol Pablo, en el capítulo 6 del libro de Romanos. Mi carne está vendida al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que deseo, anhelo, quiero hacer lo malo, pero ahora tengo otra naturaleza en mí. ¿Sí me está entendiendo? La naturaleza mía se revela en contra de Dios. Por ejemplo, ponga una marca aquí en Jeremías 3. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3. Entonces, esa era la actitud del pueblo del norte. Ellos se quejaban con Dios. Ellos querían ser como las demás civilizaciones. Querían vivir sin leyes que los restringieran, sin que se sintieran mal en su ser, sin que su conciencia les acusara. Algo similar al día de hoy, hermano. La gente por eso no les gusta asistir a la iglesia. Porque en la iglesia saben que van a hablar de cosas que les va a ofender, les va a hacer sentir mal. Porque la persona que vive en pecado constantemente, está todo el tiempo en pecado, pues se va a sentir mal. Claro que se va a sentir mal. Mira lo que dice Romanos 3, por favor. Y esto nos demuestra la naturaleza que habita en nuestro ser. Mire, dice por favor, verso 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos, siendo incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, fíjese el verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. La palabra veraz quiere decir verdadero, quiere decir prácticamente eso. Dios siempre es verdadero, Él no finge, Él no miente, Él no cambia, Él es verdadero. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Fíjense cómo somos nosotros, Y aquí el apóstol Pablo, tomando una porción del libro de los Salmos, describe la carnalidad, el deseo del hombre, la mentalidad, el querer pecaminoso. Dice el verso 4, pues como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Fíjese, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. Es contradictorio. Verso 9, pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hermanos, ¿somos nosotros mejores que un inconverso? No. Seguimos teniendo las mismas pasiones porque nuestra carne está vendida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Qué nos hace diferentes a un inconverso, a una persona que no sabe de Dios, que no conoce a Dios, que no busca de Dios y que le fastidia a Dios? ¿Qué nos hace diferente? Lo que nos hace diferente precisamente es el Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para luchar en contra de esos pecados. Y no es que no podemos hacerlo, los podemos hacer, pero no debemos hacerlo y lo evitamos
Evitamos hacerlo porque ahora tenemos la fuerza, el poder de Dios que nos da para decir no, no. No es que nuestra carne no pueda, claro que puede, pero decidimos no, porque no queremos ofender a Dios. Mire, Pablo una vez más cita el Salmo 14, aquí dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y empieza a describir la maldad del ser humano, hermanos. Entonces, vamos a parar ahí en Romanos, volvamos aquí a Jeremías. Hermanos, entonces esa era la actitud del pueblo de Israel, de estas 10 tribus. Ya se habían separado, anteriormente era un solo pueblo con 12 tribus, pero 10 tribus se separaron porque ellos querían su libertad. Ellos querían vivir a su manera, querían vivir como ellos querían. Y el reino de Judá, que solamente eran 2 tribus, ellos por un tiempo se reservaron más para Dios. Buscaban más a Dios. Y curiosamente, fíjese en la historia, en el reino del norte de Israel, casi todos los reyes que se levantaron ahí eran reyes malos. O sea, no querían nada con Dios. Vemos el libro de los reyes, tenemos 4 libros dedicados a la historia, a la crónica de todos los reyes. Y si usted se da cuenta, muy continuamente en el reino del norte, cuando moría un rey y se levantaba uno nuevo, decía, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso era en el reino del norte, porque ellos querían seguir las demás naciones. Ellos querían ser a esa manera, ya estaban cansados de Dios. Y el reino del sur, que eran los más pocos, se limitaban. Lo que les acabo de decir ahorita en Romanos, no es que no podían, estaban igual, tenían la tentación. Tenemos el Salmo 73, el Salmo 73 que nos habla de un hombre, de un sacerdote que dice que miraba la prosperidad de aquellos hombres, cómo les iba bien a ellos, y él miraba su vida y dice, pues no, la verdad, porque hermanos, en aquella época cuando se escribió este Salmo, la gente, hermano, no atendía a las cosas de Dios. Entonces los sacerdotes tenían que salir fuera del templo y desempeñar otras funciones para poder mantener a sus familias. Y se hizo un desorden y un desastre. Entonces por eso este sacerdote, este salmista decía, yo miro que los impíos prosperan y no les pasa nada, y dice, tuve envidia de ellos. Pero él recapacitó. Y él pudo ver a los cielos, hermano, pudo ver arriba, a donde Dios mora. Pudo alzar sus ojos a aquel que es veraz, que es verdadero. Y reconoció y dijo, no, todo lo que estos impíos puedan acumular en este mundo no se compara a la bendición que Dios tiene preparada para aquellos fieles. Y eso lo hizo recapacitar, hermano. Pero lo que quiero es que vea esa verdad, que así como el reino del norte estaba tendido a hacer lo malo, esa es una imagen, una ilustración de nuestra vida espiritual, hermanos. Tenemos una lucha con nuestra propia carne. Yo le aseguro una vez más, y lo digo constantemente, hermanos. Lo digo cada vez, casi que estamos. Por eso batallan muchos hermanos. Por eso hay hermanos que pudieran, hermano, conocer más a Dios, crecer más en su vida espiritual, ascender un poco más en el conocimiento de Dios. Pero muchas veces se menosprecia. Se le toma menos. No es que lo mandan a volar, obviamente no es que se rebelan abiertamente en contra de Dios, simplemente lo ignoran, lo desatienden. Lo curioso, queridos hermanos, es que una vez más el reino de Judá por un tiempo logró mantener
su comunión con Dios. Pero cuando ellos miraron que Israel prosperaba, hacían lo malo y pareciera como que Dios los dejaba. Dios los dejaba. Y el reino de Judá miró cómo ellos prosperaban. Y ellos empezaron a copiar el mismo estilo de vida. Entonces, en el capítulo 3, todo el capítulo 3 habla de la apostasía de Israel y ahora el seguimiento de Judá en esa misma apostasía. Acuérdense que la palabra apostasía o apostatar quiere decir divorciarse, dar la espalda. Eso es apostasía, es dar la espalda a la fe. O sea, usted antes practicaba esto, el cristianismo, pero llegó un tiempo en que se fastidió, se aburrió y ya lo dejó por la paz. Esos son los apóstatas. Esos son los que apostatan con la fe. Pero también hermanos, nos da otra lección. Fíjese, lo que simboliza también el reino del norte, que son los mayores en cantidad, en número, y el reino del sur, que son la cantidad menor, fue lo que Jesucristo precisamente dijo en el capítulo 9 de Mateo, cuando dijo que Él miró a las personas, dijo que vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Jesús mencionó, dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. También en ese capítulo Él dijo, a la verdad la mies es mucha, la obra es mucha, dice, pero los obreros, ¿qué? Son pocos. Y igual en el libro de Jeremías, hermano, el mensaje de Jeremías era para las dos naciones, para los dos reinos, para el reino del norte, que eran los más perversos, pero ahora era también para el reino del sur, porque seguían los mismos pasos. Como veían que no había castigo, como veían que Dios no hacía nada, pues ellos siguieron sus mismos pasos. Y eso nos debe de dar a nosotros otra lección, hermanos. Esta es la tercera. ¿Qué? Bueno, en primer lugar dijimos que la lección número 1 es de que la actitud del reino del norte simboliza la carnalidad que tenemos nosotros, la batalla que tenemos. Número 2, que el grupo que quiere realmente servir a Dios, aquellos que sirven a Dios, son muy pocos. Y en tercer lugar, hermanos, vemos otra lección también aquí hacia el reino del sur, de que, hermano, tarde o temprano Dios juzgaría a la nación. El hecho de que nada estaba pasando con Israel no quería decir que Dios no los iba a juzgar. Dios ya estaba preparado, ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que tengamos cuidado, porque no es que se le pasa a Dios, hermano. Oh, Dios es muy, muy paciente, muy, muy paciente. En segunda de Pedro, capítulo 3, dice el apóstol Pedro que Dios es paciente porque no quiere que nosotros perezcamos, quiere que nos arrepintamos. Y ahorita vamos a ver algo de eso aquí. Entonces, déjenme entrar de una vez en la lección de Jeremías. Voy a ir versículo por versículo, como dije, nada más quise fundar una introducción para que entendiera lo que está pasando en el capítulo 3. Jeremías utiliza la ilustración, el ejemplo, la metáfora de un matrimonio. Dios siempre ha visto a su pueblo, cuando Dios los escogió de la tierra de Egipto, los sacó, Dios hizo un pacto con ellos. ¿Se recuerdan? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, Dios hizo un pacto con ellos. Dios prometió tomarlos como su pueblo. Esa es una imagen, hermano, del matrimonio. Un pacto para Dios es muy importante, hermanos. Ahora, escuche bien esto. Mucha gente no entiende, porque quiero creer que no entienden, y que en esa ignorancia la misericordia de Dios
se prolongue un poco más. Pero quisiera creer, que la gente no entiende que cuando recibimos a Cristo Jesús, no solamente lo recibimos como Salvador, porque Jesucristo no es solamente Salvador, hermanos. Él es Dios, Él es Rey y Él tiene leyes. Y de alguna manera la gente cuando recibe a Cristo como su Salvador, lo toma así, solamente como mi Salvador. Pero cuando hay que someterse bajo la ley de Dios, ahí es donde se rebelan. ¿Sí me está entendiendo? No podemos, queridos hermanos, yo sé que la salvación es por fe, no es por obras, yo lo sé, pero el verdadero cristiano va a producir obras, porque es algo natural. Decir que soy cristiano y no hay obras que respaldan mi vida es decir una mentira. En Tito capítulo 1, la palabra de Dios nos dice claramente, si va bueno, no vaya, aquí quedémonos ya, les dije que Jeremías y no hemos comenzado ahí, pero en Tito capítulo 1, verso 16, dice que profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Jesús dijo que Él comparaba a la gente que oía y hacía las cosas que Él decía, los comparaba a una persona prudente. Pero a la gente que escuchaba pero no hacía, los considera Jesús como insensatos. Ahora, escuche esto bien. Un insensato es alguien que no tiene cerebro, no sabe razonar. Pero un insensato, hermano, un insensato en la Biblia también es un sinónimo de aquel que no ha conocido verdaderamente a Dios. Hermanos, oiga, por favor, por eso Jesús decía, y lo voy a repetir ahorita, usando las palabras de nuestro Salvador: el que tiene oídos para oír, oiga. Para escuchar la palabra de Dios, para que Dios verdaderamente obre en nuestros corazones, debemos de escuchar la voz de Dios. No solamente escucharla y que se salga de nuestros corazones. No, eso es lo que el diablo quiere. Al diablo no le molesta que usted venga a la iglesia. A lo que le molesta al diablo es de que usted retenga lo que Dios le da. Eso es lo que no quiere Satanás. Satanás quiere que usted venga a la iglesia si quiere, pero que se le olvide todo al irse a su casa, vuelva a ser el mismo de antes. Pero no, hermanos, no puede ser así. Jesucristo es digno de toda alabanza, Él es digno de toda obediencia. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Dios está haciendo un pacto con nosotros. Jesús dijo que la copa que iban a beber sus discípulos, dijo, es el nuevo pacto en mi sangre. Estamos haciendo un pacto, me han recibido como el Mesías y estamos haciendo un pacto. Y eso es lo que hacemos, queridos hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo. No se vaya con la idea falsa de que Jesús solamente es nuestro Salvador. No, hermano, Jesús es Rey de Reyes y Él vendrá a juzgar. Él es Señor de todo. Él es nuestro Dios. No podemos solamente fricciones cuando viene a la obediencia a Dios. Ay, sí, no, a mí no me gusta eso, a mí no me place eso. A mí yo siento que ahí persuaden a uno mucho, lo quieren obligar. No, yo no hago eso. Yo así estoy bien. Bueno, no, tienes una idea equivocada del Jesús que conociste. Porque ese no es el Jesús de la Biblia. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo dice que Dios manda en esta generación, manda a los hombres que se arrepientan. No les pide, porque Dios no es mendigo de nadie.
Un mendigo solo pide. Dios no, hermanos. Dios tiene el derecho de demandar, de pedir, porque Él es el soberano. Por eso Pablo decía, ¿cómo nos vamos a rebelar en contra de Dios? ¿Somos más fuertes que Él? Escribió eso en el libro de Romanos. ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Podremos más que Él? No. Pero Israel sí se creía así. Ellos tenían un poderío, habían hecho bastantes riquezas, y querían ser como las demás naciones. Esa fue la actitud de Israel para con Dios. Por eso Jeremías, el mensaje de Jeremías, queridos hermanos, fue muy odiado. Porque el mensaje de Jeremías contenía dos cosas, algo que le gusta a la gente escuchar: la misericordia, la paciencia, la comprensión de Dios, la esperanza. Lo que no le gusta escuchar a la gente es el juicio de Dios. Y hermanos, nuestros días están llenos de predicadores así, que lo único que predican es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Pero nunca, hermano, nunca les traen convicción a su pecado. Y Jeremías no era ese hombre. Jeremías era un hombre que, a pesar de que tenía un corazón muy sensible, Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque Jeremías sabía la destrucción que vendría. Si usted quiere saber más de esa destrucción, puede leer el libro a continuación, el libro de Lamentaciones. Jeremías se lamentó porque Dios le había mostrado cómo sufriría a su pueblo, el pueblo que él amaba. Comencemos, dice el versículo 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer, en Jeremías 3:1, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro, ¿volverá a ella más? ¿No será tenida del todo? No será la tal tierra del todo amancillada. La palabra mancillar quiere decir manchar. Es cuando se mancha la reputación de alguien. Es cuando se arruina, se mancha el nombre, la reputación. Pero aquí, hermanos, no es que se estaba manchando la reputación de Israel. Israel estaba manchando la reputación de Dios, porque Israel fue la infiel, Dios no. Dios mantuvo su pacto. Entonces, mire, dice el verso 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. En este pasaje de escritura, el profeta Jeremías usa la metáfora o la idea o la figura de un matrimonio para demostrar el pecado de Israel hacia Dios. ¿Qué había hecho Israel? Dice la escritura ahí que se había prostituido. Habían dejado a Dios. Habían buscado los placeres del mundo, las ganancias, lo que maravilla en el mundo, hermanos. ¿Qué es lo que mucha gente busca hoy en día? ¿Verdad? La gente se quiere sentir importante, quiere lucir sus logros, quiere exhibir sus posesiones, y es increíble, queridos hermanos, de verdad. Agréguele a eso que nos bombardean con apelaciones hacia esas cosas, ¿verdad? Cada año sacan vehículos nuevos, los vehículos del año, los más lujosos, los teléfonos, simplemente porque le agregan quién sabe qué a una cámara, y ya la gente paga miles de dólares por esas cosas, porque eso es lo que causa el lujo. Usted saque un aparatito chafa y la gente lo mira y no, hermano, estás bien atrasado, aquí está el 15, ya salió y el carro, porque eso es lo que atrae. Entonces, a eso se refiere Dios cuando habla de prostituirse. Y queridos hermanos, la prostitución que menciona aquí Dios hacia el pueblo de Israel fue porque ellos buscaban todas estas cosas. No era solamente los ídolos que hacían. No era solamente, la prostitución no es solamente hacia los ídolos de cerámica o lo que sea. No, la prostitución
Podemos prostituir nuestro corazón cuando vamos en pos de algo más, cuando Dios no es suficiente para nosotros. Pero el apóstol Pablo también mencionó, hermanos, en el libro de Efesios, si no me equivoco, dijo que Cristo es suficiente. En Él estamos completos, en Jesús. Porque ¿qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta? Mire, comimos hoy, descansamos por un par de horas, dormimos en una cama, tenemos ropa para vestir y gracias a Dios, hermano, que tenemos para escoger. Hermanos, hemos sido realmente muy bendecidos por Dios. Somos muy bendecidos. Las cosas demás son lujos, son extras que queremos, pero cuando se vuelven cuando fascinan nuestro corazón, cuando captan nuestro corazón y queremos andar detrás de estas cosas, hermano, ahí es donde nuestro corazón se empieza a prostituir, empieza a buscar algo más que nos llene. Por eso es bien importante. Israel tenía este problema. Muy pocas veces nos preguntamos cómo se sentía Dios, o cómo se siente más bien una persona en una situación como esta. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Usted alguna vez ha oído la infidelidad en algún matrimonio? Yo tengo familia, desgraciadamente, que la infidelidad ha estado en la familia, familia nuestra. ¿Y cómo se siente? A ver, ¿cómo se siente una mujer cuando su esposo es infiel? Destrozada, sin confianza, sin nada. Pero ¿cómo se siente también un hombre cuando su mujer le es infiel? Hay hombres que han llegado a matar a sus mujeres por la infidelidad. Es lo que más se ha visto. Ahora preguntémonos, hermano, ¿tenía razón Dios en estar molesto con Israel, sí o no? ¿Tenía razón Dios en preparar un castigo para ellos? Sí. ¿Tiene Dios muchas veces, hermano, razón cuando nosotros somos castigados? Sí. Sí. No nos gusta admitirlo, pero esa es la realidad. Porque nosotros no somos mejores que estos israelitas, hermano. Nosotros también a veces nos prostituimos, o sea, y espero me entienda la palabra. Uso esa palabra porque es bíblica, la está usando aquí y les di la definición en este caso. Prostituirse, hermano, no solamente aplica a una mujer, los hombres se prostituyen. Hay prostitutos, si no lo sabían. Suena vulgar y todo, ¿verdad? Es una palabra que se modernizó hace unos siglos atrás, ¿verdad? En la Biblia les llamaban rameras. Pero, una vez más, la prostitución de la cual habla la Biblia no es una prostitución solamente física, del sexual, es del corazón. El corazón de Israel se había apartado. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, hermanos, fíjese, esto estamos viendo, hermanos, cientos de años antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Y cuando vino el Señor Jesucristo, fueron las mismas palabras que le dijo a su pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fueron las mismas palabras. Tenía razón, el Señor en estar molesto. Sentía dolor, coraje, tristeza, como un hombre se siente cuando es defraudado en esa magnitud. El pueblo de Israel había quebrantado su pacto y ahora Judá iba por esa misma dirección. La Biblia dice, hermanos, que Jesús hizo un pacto, como les mencioné, en Mateo 26 en adelante, vemos la última cena cuando se establece ese nuevo pacto. Escuchen las palabras, por favor, que también la Biblia
lo describe a Dios como un esposo para Israel. Nada más escuche, porque se nos terminó el tiempo. Escuche, le voy a leer un par de versículos, no tiene que ir ahí. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Refiriéndose a sí mismo, Jesús es el esposo. En Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y una vez más, aquí el esposo es Cristo. Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo. Nosotros somos la esposa y Jesús es el esposo. Y en 2 Corintios 11:2, escuche lo que el apóstol Pablo dijo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, nos ha dado en matrimonio con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así lo miraba. Entonces, estos pasajes de Escritura, hermano, claramente nos enseñan que Jeremías, el mensaje de Jeremías, al usar el ejemplo de una mujer que le fue infiel a su marido, ese dolor, esa vergüenza, esa tristeza, ese coraje, ese enojo, era lo mismo que Dios sentía, y Dios estaba en todas sus razones. Se sentía así. Yo me pregunto, hermanos, eso no ha terminado. Una vez más, nosotros no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Tenemos la misma lucha carnal en nuestros corazones. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántas veces hemos caído en esa desviación, en ese pecado, en esa prostitución? Nuestro corazón se va detrás de otras cosas. Nos deslumbran, nos impactan, nos motivan, nos alegran, nos producen gozo, nos producen entusiasmo, motivación, y esa motivación se genera en acción y vamos detrás de esas cosas a tal grado, hermanos, de que llegamos a olvidarnos que tenemos un esposo. Llegamos a olvidarnos que tenemos un pacto y que nuestro pacto fue un pacto de sangre. Sigamos, por favor. Esos fueron los 2 primeros versículos. Mire lo que dice el versículo 3 ahora. Regáleme 10 minutos más y termino. Sí. Por esta causa, dice el verso 3, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Bueno, encontramos 3 cosas en este solo versículo. Hay 3 cosas que podemos ver y con estas vamos a finalizar esta noche. Dice, por esta causa. ¿Cuál causa? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? La infidelidad de Israel. Esa era la razón. ¿Y qué fue la consecuencia por haber sido infiel? ¿Cuál fue esa causa, consecuencia? Dice, vamos a ver la primera. Dice, por esta causa las aguas han sido detenidas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya no iba a bendecirlos más. Oh, queridos hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro aquí? Porque Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Nada. El apóstol Pablo, recordando lo que hicieron sus antepasados, compatriotas, hermano, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, él recuerda cómo el pueblo fue rebelde con Dios y fue quejumbroso, y Dios se apartó de ellos. ¿Y qué pasó? Las calamidades vinieron. Dios dice, todo este tiempo en el desierto nunca te ha faltado pan, nunca te ha faltado sandalias, nunca te ha faltado el vestido. O sea, ¿de qué te quejas? No es como que has trabajado para obtener esas cosas, todas te las he provisto, hijo.
Pero la primera cosa que encontramos aquí, hermano, dice el verso 3, por esta causa, por la infidelidad, las aguas han sido detenidas. La bendición de Dios, cuando somos infieles con Dios, cuando nuestro corazón se va tras de otras cosas, hermanos, Dios detiene la bendición. Y sabrá Dios quién nos bendice allá afuera. Yo siempre he dicho, hermano, que el único que bendice no es Dios. El ser humano bendice a otros. El diablo también puede dar riqueza, bendición, según a la manera de Lucas y el Evangelio de Mateo. A él se le ha dado toda esta riqueza. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces dentro de nuestro cristianismo solamente llamamos bendición a la camioneta nueva, a la cuenta de banco, a los beneficios materiales? ¿Están, hermanos? No, los encuentro muy... ¿Sí? Pero esa es la realidad, hermanos. Mayormente, como seres humanos, todos somos culpables de eso. Cuando recibimos algo de beneficio para nosotros, decimos, Dios me bendijo, mira. Lo decimos. Y catalogamos más, queridos hermanos, las bendiciones materiales que las bendiciones que Dios... Mire, hermano, yo me pongo a estudiar versículo por versículo. Quise hacer esto los miércoles por la noche. Y créalo. Medito en este versículo. Señor, ¿qué quieres? Para mí son bendiciones. Son bendiciones. Recuerdo hace bastante tiempo compré un librito, me interesó. Decía bosquejos, ya no recuerdo cuánto, no recuerdo, pero decía bosquejos, decía la cantidad, bosquejos para el pastor ocupado. Y ahí para todo el año traía ese libro y lo compré. Pero después, escuchando la predicación, sentí una convicción, hermanos, terrible. Terrible. Porque no era, hermano, el pan que Dios me había dado a mí. No era el alimento. Quizás para ese predicador que escribió ese libro fue una delicia, pero yo no me podía deleitar en algo que no era mío, en algo que yo no había recibido de Dios. Y cuando yo estudio, hermano, la palabra de Dios, le doy gracias a Dios porque es una bendición para mí. Esto que les estoy enseñando en esta tarde, hermano, aplica para mí. El corazón de los pastores también se va tras de otras cosas si no tenemos cuidado. Y también podemos alejarnos de Dios si esas, hermanos, si no tenemos el cuidado. Para mí es una bendición la palabra de Dios. La primera cosa entonces fue que paró la bendición de Dios. Dios ya no trató con el pueblo. Y fíjese, curiosamente, hermano, el lapso de tiempo donde se ha visto más oscura la situación sin Dios fue entre los dos testamentos. No ha habido otro lapso más largo de tiempo. Entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hay un espacio como de 450 años, más o menos, sin que hubiera palabra de Dios. Curiosamente fueron en esa época donde surgieron tantos libros apócrifos. Apócrifo quiere decir que no son inspirados por Dios. No solamente me refiero a los que tiene la Iglesia Católica incluida en su Biblia, no, muchos más, árabes, asiáticos. Porque cuando Dios, hermano, está fuera de la vida del ser humano, esto es un caos. ¿Sabe cómo se va a poner el planeta Tierra cuando la iglesia sea raptada? La Biblia dice en Tesalonicenses que lo único que detiene al hombre de pecado es el Espíritu Santo. De que se manifieste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Génesis es lo que puso orden a todo. Fue lo que trajo bendición a todo. ¿Verdad?
¿Qué estoy diciendo, hermano? Lo mismo que nos dijo el profeta ahí. La primera cosa, hermano, que paró fue que Dios salió de la escena del hombre. ¿No quieres nada conmigo? Está bien. Hermanos, termino con esta profecía. Escuche bien, hermano. La Biblia dice, y Dios no miente, que cuando el Espíritu sea levantado a los cielos y nosotros vayamos con Él, nos vayamos, esta tierra va a ser un infierno literal. Se va a soltar la maldad peor que en los días de Sodoma y de Gomorra. Peor. Jesús lo profetizó, hermanos. El hijo entregará al padre y la hija a la madre. Es algo terrible, ya lo estamos viendo. Vemos la desintegración familiar, vemos todos estos problemas. Imagínense, y ahorita que tenemos al Espíritu Santo obrando, vemos todas estas dificultades. Hermano, sale uno allá afuera. El otro día salí a prender mi ven y pasa por ahí un muchacho, ¿verdad? En una bicicleta, todo tatuado, tapado así de la cabeza, todo tatuado. ¿Y qué piensa uno de esa gente, hermano? ¿Qué dice? Ay, mira este hombre. No, uno inmediatamente, ¿qué estará haciendo este aquí? Porque, ¿cómo vivimos en este mundo? Diariamente, en todo momento, hay un asalto, hay un secuestro, hay un asesinato, cada segundo que pasa, muere una persona. Ya no tenemos confianza de nada, de nadie, ni de nada, ni de nada. ¿Qué se ha visto en las iglesias, hermano? ¿Qué no se ha visto más bien? ¿Abusos sexuales? ¿Sí o no? ¿Pederastia? O sea, líderes abusando de niños. No hay un lugar seguro en la tierra. Y está el Espíritu Santo con nosotros. Por eso aquellas religiones que afirman de que el reino de Dios, de Jesucristo ahorita está en la tierra, ni saben realmente lo que afirman. Les falta estudiar más. No, hermano. El día que el Espíritu Santo suba, ascienda a los cielos, hermano, esto se volverá realmente un infierno. No conocemos lo que es maldad nosotros ahorita, créalo. No conocemos lo que es maldad, pero la gente de ese tiempo conocerá. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Te pido, Señor, que las palabras de tu siervo Jeremías, Señor, y esto que nos está enseñando a través de su vida, a través de su mensaje, también toque nuestros corazones, Señor, porque es tu palabra. Tú le dijiste a Jeremías que apuntara en un libro todas las cosas que tú le diste. A pesar de que ese libro lo quemaron, pero le volviste a decir, vuelve a escribir las palabras y guárdalas, ten una copia. Señor, gracias porque hasta el día de hoy podemos y tenemos una copia. Podemos darnos cuenta, Señor, que el tiempo no ha cambiado. Pero, Señor, vimos algunas verdades que realmente son para nuestro tiempo. Qué diferente sería, Señor, si nosotros realmente hiciéramos conciencia de lo privilegiado que somos, Señor, del tiempo que tú nos estás permitiendo obrar libremente. Señor, danos por favor la gracia de poder, Señor, aquellos que queremos ver que tu reino avanza, danos, Señor, el privilegio, por favor, no te enciendas, Señor, en tu ira con nosotros. Ten misericordia, Padre. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de ellos. Padre, por favor, te pido que tú sigas levantando el espíritu, la actitud, el gozo de esta iglesia, que nos dé, Señor, la visión de seguir año con año participando, Señor. Esto es lo que tú nos mandaste a hacer. Y esto es lo que debemos de hacer, Señor. Para que tú un día, cuando regreses, nos encuentres como buenos siervos,
haciendo lo que debemos de hacer. Padre, por favor, te pido que bendigas a cada uno de los que pudo estar en esta noche, Señor, aquí reunidos para estudiar tu palabra. Cuánta bendición, Señor, cuántas verdades encontramos en toda tu palabra. Gracias porque la tenemos, Señor, y la podemos llevar a nuestros hogares y leerla y seguir pensando, meditando, Señor, para que tú sigas iluminando nuestros corazones. Gracias, Señor. Llévanos con bien. Da fuerza, Señor, a la gente que mañana va a hacer sus labores. Por favor, Señor, da fuerza física, inteligencia, sabiduría para saber cómo conducir nuestros negocios, Señor, pero que honren, Señor, que te honren a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.